Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa de Estados Unidos en superar la barrera psicológica de los $4 billones en capitalización bursátil. Este nuevo hito demuestra la confianza de los inversores en que la inteligencia artificial impulsará una nueva era de robótica y automatización, al potenciar la productividad y desafiar los sectores tradicionales. Esta empresa tecnológica estadounidense informó que obtuvo ingresos récord en el trimestre que finalizó el pasado 26 de octubre, al cerrar dicho periodo con cifras de $57 mil millones, un 22% más que el segundo trimestre de este año y 62% más que lo registrado en el mismo periodo pero del año pasado. La Casa Blanca mira con preocupación a medio y largo plazo la posibilidad de que un estallido de una burbuja en el entorno de la inteligencia artificial sea un problema. Desde que en 2022 saliera ChatGPT, el mercado ha sufrido un cambio sin precedentes. El valor total ha aumentado en $21 billones y lo más sorprendente es que solo 10 compañías, entre ellas Amazon, Broadcom o Nvidia, explican más de la mitad de esa subida. El presidente Gustavo Petro propone a Ecopetrol dedicarse al negocio de la inteligencia artificial dejando de lado el petróleo. Ecopetrol aclara que no se va a salir del negocio de los hidrocarburos. En los últimos meses, una noticia sacudió el mapa tecnológico mundial. Nvidia se convirtió en la primera empresa de $5 billones de valor bursátil, superando a Apple y a Microsoft. Eso es el doble del PIB de Canadá. Cada uno de sus 36.000 empleados equivale a más de $100 millones en valor de mercado. Nunca antes una compañía había concentrado tanto poder con tan poco capital humano. Al mismo tiempo, el MIT Technology Review reveló un dato desconcertante. El 95% de los proyectos de inteligencia artificial no ha cumplido sus metas, es decir, el auge que sostienen las bolsas de valores podría estar sostenido más en expectativas que en resultados. La paradoja es clara. Mientras las acciones alcanzan máximos históricos, las vacantes laborales caen. La deuda corporativa se dispara y la economía global se desacelera. En esta era de los trillones, ¿estamos viviendo una transformación estructural o una burbuja financiera a punto de estallar? En este episodio de IA Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, exploramos las luces y las sombras de la economía de la inteligencia artificial, un sistema que promete innovación, pero que también puede redefinir las jerarquías del poder económico en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a IA Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. En esta temporada exploraremos desde el arte hasta la medicina cómo la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas abre nuevas conversaciones sobre nuestro día a día, sobre nuestra visión del mundo y sobre nuevos horizontes del presente y del futuro. Porque entender la IA nos ayuda a decidir en qué sociedad queremos vivir. Hola, mi nombre es Santiago de Narváez y en este episodio de IA Luego Existo nos preguntamos si estamos frente a una revolución económica o ante una burbuja disfrazada de innovación. Conmigo hoy me acompañan Catalina Bernal, profesora de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, subdirectora del área de minería de datos en Quantil. Durante los últimos años ella ha trabajado en ética e inteligencia artificial, desarrollando herramientas para auditoría algorítmica y mitigación de sesgos, lo que la llevó a co-crear Criteria, una marca dedicada a construir inteligencia artificial responsable. Su investigación está basada en desarrollar sistemas de impacto social y ambiental. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Santiago, muy bien, gracias. Gracias por estar acá. Y está con nosotros también de manera virtual Miguel Alguero. Él es periodista del Colombiano, comunicador social, especialista en comunicación y periodismo digital. Tiene más de 10 años de experiencia en medios escritos y digitales con enfoque especializado en periodismo económico, financiero y empresarial. Ha investigado el auge financiero de la inteligencia artificial y la concentración histórica de valor en empresas como Nvidia, Apple o Microsoft. Sus reportajes recientes sobre la llamada era de los trillones analizan cómo la inversión global en inteligencia artificial, el crecimiento acelerado de los centros de datos y la deuda corporativa récord están reconfigurando el panorama económico mundial. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Santiago, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Bueno, no, a ustedes dos, gracias. Vamos a empezar justo con esto que acabo de decir de lo que leía, lo que decía al inicio de cómo Nvidia ya llegó a este tope y voy como con un dato. Desde que ChatGPT
irrumpió en el mercado en 2022, los mercados financieros, digamos que no volvieron a ser los mismos. En los últimos 3 años, la Standard & Poor's 500, que es el índice que reúne a las empresas más grandes del mundo, ha crecido un 85%. Repito, en los últimos 3 años ha crecido un 85%. Y los analistas estiman que cerca del 75% de este aumento se debe directamente al auge de la inteligencia artificial. Miguel, tú has estado cubriendo en meses recientes y años recientes este tema. Entonces te quiero a ti preguntar por esto. La inversión privada global en inteligencia artificial se ha multiplicado por 5 en los últimos 5 años, alcanzando una inversión de $250.000 millones anuales. Pero si uno ve los resultados, son más modestos. Las cifras dicen que alrededor del 95% de empresas en inteligencia artificial todavía no están obteniendo retornos. Entonces la pregunta sería, para empezar la conversación, ¿qué te dice a ti estos datos sobre la relación entre inversión, productividad y valor real en la economía? Sí, uno hablando con las fuentes para los reportajes, como mencionabas, que he hecho sobre este tema, ellos coinciden en que hay una gran paradoja y una paradoja con este tema de la inteligencia artificial generativa frente pues, a la economía de los países. Porque por un lado, como mencionas, hay una inversión de privados, incluso de países, que están como en una euforia, en un frenesí. Todos quieren entrar como a la fiesta de la IA y están poniendo capital porque pues hay como una convicción dentro de estas empresas que a futuro la IA va a cambiar el mundo y va a capitalizar estas inversiones en riqueza. Entonces uno ve a los inversionistas pues convencidos de que esta tecnología, la inteligencia artificial generativa, estos modelos de lenguaje, incluso estas infraestructuras que se necesitan para que esto funcione, va a cambiar la forma en que hacemos las cosas, nuestras rutinas, va a cambiar incluso hasta la economía, va a cambiar a las empresas. Pero como también mencionas, está la otra cara de la moneda, la otra parte de esta paradoja, y es que ese estudio de la MIT dice, bueno, se está invirtiendo mucho, pero apenas del 95%, perdón, de esas empresas, de esos proyectos de inteligencia artificial, ninguno logra los objetivos que se pide. Entonces uno dice, bueno, hay una brecha entre esta inversión, esta expectativa financiera para que haya retorno, rentabilidad, pero al mismo tiempo no se logra esa, entre comillas, como productividad real o ese valor que sea tangible de que haya este retorno. Yo digo que esto puede estar sucediendo, creo, tengo como más o menos, tengo tres razones o tres hipótesis. Una es que todavía falta mucho conocimiento sobre la inteligencia artificial generativa. Se le dan categorías como que esto es poderoso, esto es potente, pero, por ejemplo, en el día a día, muchas empresas no saben cómo implementar la IA en sus trabajadores o en sus modelos de trabajo. Incluso uno como persona, tampoco por falta de conocimiento, no sabemos utilizar la inteligencia artificial y terminamos haciendo cosas que a veces o no generan algo de valor para nuestra vida ni para lo que hacemos y solamente desperdiciamos como esos momentos. Entonces, por ahí hay un problema. Otro que creo es que todo esto se hace como a promesa de a futuro, como esperando que a futuro todas estas inversiones puedan regresar ya con rentabilidad y que se vean estos ingresos. Entonces, por ejemplo, hay una cifra de inversión después de pandemia hacia acá. Dice que se han invertido cerca, creo que son 558.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Y solo se ha recogido o esto ha generado ingresos por 35.000 millones. Entonces, menos del 10%. nos damos cuenta, pues, sí, menos del 10%. Entonces, una industria pues que está invirtiendo mucho, estas empresas están invirtiendo muchísimo y a gran escala, pero pues esta industria todavía no está recogiendo eso en rentabilidad ni en ingresos. Entonces podemos decir que es una industria que todavía no es rentable en este momento.
pero que le están apostando para que esto a futuro sí sea rentable. Y la tercera idea que yo creo que de lo que está pasando es que hay un foco en este momento y es en lo que, pues, si lo recordamos cuando estábamos en el bachillerato o en primaria, que nos hablarán del hardware y el software. Y cuando nos hablarán del hardware era toda la infraestructura, el dispositivo del computador. Y bueno, en este caso, y lo mencionabas al principio en la introducción del podcast, perdón, hay una empresa que pues, se ha llevado todo el foco de atención y es Nvidia. Porque pues Nvidia es la que fabrica los chips, los chips GPU, para decirlo en español, que es pues el chip que utilizan estas empresas como OpenAI, como Google, como Anthropic, que utilizan estos chips para armar sus inteligencias artificiales generativas o el modelo de lenguaje o esa plataforma, para hablarlo en términos sencillos, cuando entramos a Internet y le preguntamos o le escribimos un prompt o una instrucción para que nos diga algo. Entonces, ya Nvidia es la empresa más que tiene mayor valor del mundo. Como decía, son 5 billones. Incluso haciendo la comparación, es 3 veces más el valor que la economía de Colombia. Pues como todo se ha enfocado pues, en esa empresa, uno se pregunta, bueno, ¿esto va a ser una concentración de solo Nvidia? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Entonces, al ser pues Nvidia que concentra toda la atención y el ser como la columna vertebral de toda esta revolución, esta semana que entregó resultados, todas las empresas y bolsas e inversores estaban con los pelos de punta porque o nos vamos todos al barranco, nos vamos todos con Nvidia o prosperamos con Nvidia. Entonces creo que ahí es donde va a estar como jugando este tema de esta relación, como hablábamos, entre inversión y retorno. Ya te quiero preguntar por esto de los resultados de la empresa Nvidia y como sobre este tema de la posible burbuja financiera de la que se Sí. habla. Pero Catalina, sobre esto, para seguir con esto, digamos, las 15 compañías ligadas a la inteligencia artificial, las más grandes, concentran el 43% de este índice del que hablábamos al inicio, el Standard & Poor's 500. Y nunca antes el mercado había estado así de concentrado, digamos, desde ese punto de vista, desde la economía. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice este nivel de concentración? ¿O cuál sería la diferencia entre este nivel de concentración al que se ha vivido en otros momentos de la historia? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista económico? ¿Esto es un problema grave? ¿No? ¿Cómo lo ves? Pues no es un problema y creo que aquí... No es un problema. No es un problema y voy a traer a colación uno de los ejemplos que veíamos las clases de pregrado cuando hablábamos, por ejemplo, de monopolización, y es pensar en cuando un monopolio se vuelve la forma más eficiente de mantener un mercado y tiene que ver, por ejemplo, voy a poner el caso del acueducto. Entonces, pensemos como el acueducto de Bogotá y pensar en que hubiese más de una empresa adicional al acueducto compitiendo por construir la infraestructura pues, de provisión de agua de una ciudad. Pues ahí empezamos a tener la existencia de ineficiencias de entonces quién cubre esta red de este barrio, entonces que si la calidad de los tubos que ofrece una empresa a la otra y se empiezan a sobrelapar porque no hay facilidad de definir como quién domina qué territorio y demás. Entonces con la inteligencia artificial creo que es el escenario análogo a resultaría mucho más ineficiente si tenemos muchas más empresas compitiendo por ofrecer el mismo servicio, cuando en la práctica que solo una sea la que se encargue como de proveer, pues hace que se hagan mejor las cosas, por decirlo así. No solo porque adquiera como todo el flujo del mercado hacia sí mismo, sino que porque en términos de lo que le cuesta, ya que voy a introducir el término de los costos fijos, o sea, lo que cuesta plantearse la infraestructura para proveer este servicio, es tan caro que el hecho de que varios estén incurriendo en los mismos costos, pues hace que al final se vuelva impagable, por ejemplo, la oferta de esos servicios. Pero una pregunta, con la analogía que haces del acueducto, ¿no sería distinto en la medida en que en el caso del acueducto, por ejemplo, para Bogotá se trata de empresas
públicas, de una empresa pública, y aquí estamos hablando de empresas privadas que igual están prestando un servicio para la mayoría de la población. Va por lo mismo. Y aquí entraríamos en temas más como de quién hace mejor manejo de los recursos. En la diferencia entre administración pública y administración privada, pues sí cambia un poco si hablamos como de la justificación de esto lo debería proveer un Estado, pero viéndolo únicamente desde el punto de vista de los costos fijos y pensando en que una entidad debería incurrir en eso, pues es indiferente realmente, como que en este caso sean unos privados quienes lo proveen. Ok. Miguel, ahorita mencionabas que esta semana estamos grabando a finales de noviembre. Nvidia presentó su reporte financiero. ¿Nos puedes hablar de eso y sobre todo tratar de dar luces sobre esto que se ha hablado en las últimas semanas, sobre todo en redes sociales, de que estamos llegando al borde de una burbuja de la inteligencia artificial que está a punto de explotar? ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, incluso me pareció muy curioso que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, él arrancó la presentación diciendo no hay una burbuja de IA en el mundo cuando presentó los resultados esta semana. Y lo digo con base en 2 datos, que los tengo aquí para darlos de manera exacta. La compañía presentó ingresos por 57.000 millones en el tercer trimestre del año. Eso fue un aumento del 62% frente pues, al año pasado. Y también dijo que la utilidad de la empresa fue de 32.000 millones más o menos. Esto es un incremento del 65% frente al año pasado. Entonces él dice que con base pues, en estos ingresos, en estas utilidades, él afirma que no hay una burbuja de inteligencia artificial en el mundo. Frente pues a la tesis que manejan o frente a los argumentos que manejan inversionistas o que manejan incluso académicos y expertos en esto, es que hay una sobrevaloración de estas empresas que están dedicadas a la cadena de valor de la inteligencia artificial. Y por eso algunos dicen, cuando he hablado con los expertos, ellos mencionan que propiamente no hay una burbuja en torno a la inteligencia artificial como para darlo de manera eh, tan estricta, pero sí se están dando situaciones, como hablan ellos, burbujeantes, como que eso recuerda lo que pasó al inicio del siglo XXI con todo este tema del punto com, de la internet, de las páginas web. Entonces, ellos hablan que sí hay situaciones burbujeantes y uno de los protagonistas es esta compañía Nvidia que pues en pandemia, eso es hace 5 años, esta empresa no hacía parte ni del top 10 de las empresas de mayor valorización. Y hoy, como mencionamos, es la empresa de mayor valorización y lo que vale incluso está por encima de grandes potencias. Solamente la superan Estados Unidos y China. Y es similar a Japón, por ejemplo, o Alemania, que son grandes economías. Cuando Y tú hablas, Miguel, perdón, de situaciones burbujeantes, ¿qué es eso exactamente? Como para ilustrarnos a los que no tenemos tanta noción económica. como me estaba hablando anterior con la primera pregunta que me hacías, y es eso, como esa euforia de inversión, Ya, esa euforia de repuntes, por ejemplo, si uno sigue constante las bolsas de valores, uno está viendo cómo día tras día o semana tras semana hay repuntes o hay caídas pronunciadas, como esa volatilidad. Entonces, lo que pasó hace poco cuando se cayó los servidores de nube de Amazon, automáticamente cayó la valorización. Frente a estos temas, Nvidia lanza sus resultados financieros del tercer trimestre del año, automáticamente enseguida repuntó otra vez la valorización. Entonces ya. esa tensión, se habla de situación burbujeante porque hay mucha inversión. Eh, Ahorita más adelante creo que conversaremos sobre eso, pero hay algo que hablan de esa situación burbujeante, es como esa inversión entre empresas como del mismo sector. Cada semana entonces encontramos anuncios que, por ejemplo, Nvidia se unió con Amazon para invertir en infraestructura y modelos de lenguaje. Ya luego Google esta semana también lanzó
Gemini 3, que es un nuevo lenguaje. Tenemos que Microsoft se une con OpenAI y así como todas las empresas se están uniendo y haciendo inversiones entre ellas, entonces por eso se llama como una situación burbujeante. Ya. Catalina, como acaba de decir Miguel, Nvidia, que es esta protagonista en este podcast de momento, vale hoy en día más que economías de países enteros, ¿no? Miguel mencionaba, solo está por debajo de las economías de Estados Unidos y China, que es una locura pensar eso, ¿no? Y tú en tu respuesta anterior decías que igual hay casos en donde los monopolios tienen sentido y sirven por los costos fijos. Pero entonces la pregunta sería, ¿habría igual que regular esto o cómo se regula o se entiende un mercado donde solo una empresa o muy pocas pueden mover el equilibrio financiero mundial? Porque igual pareciera que estamos todos dependiendo de, como dice Miguel, el reporte que saca trimestralmente una empresa y pues parece muy loco entregarle la soberanía económica al CEO de una empresa privada. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo no pensaría tanto en regular a Nvidia como Nvidia entidad privada. Yo lo pensaría un poco más hacia donde se ha estado moviendo la regulación general en muchos países, y es en tratar de ponerle límites a, no sé, como al ambiente en el que esa entidad opera. Uh-huh. Entonces, sí, pues ¿dónde están esos espacios funcionales? ¿Dónde está operando Nvidia? Y es buscarlo desde el escenario, como regular el escenario y no regular a los personajes del escenario. Ya, pero habría que regular el escenario. Seguramente. Y pues eso, quizá jugando un poco con cuál sería la intención de... O sea, Nvidia tiene tanto poder que en cualquier momento podría tomar una decisión que acabe con todas las economías del mundo. No creo que pase, yo pienso es benevolencia, pero o sea, pensaría que la regulación, más allá de evitar que haya una decisión de parte de Nvidia que pueda afectar a los demás países, es ver cómo llevamos a Nvidia a actuar a favor de lo que sus consumidores están demandando. Esa sería un poco la intención regulatoria con la que plantearía el escenario de juego, básicamente. Ya. Quiero cerrar este bloque preguntándole a los dos, sí, de manera muy brevemente, para sintetizar lo que hemos conversado en estos 20 minutos, si cada uno de ustedes ve algo de bueno en este panorama, o cómo sintetizaría este momento de transición económica que a veces parece leerse con demasiado nerviosismo, pero pues quizás está bien leerlo de esa manera. No sé, ¿cómo lo evaluarían ustedes dos para sintetizar y pasar al siguiente bloque? Yo quiero conectar, y perdón, me adelanto, Miguel, para materializar la primera idea que Miguel mencionó en la primera pregunta, de por qué al parecer no estamos llegando a tener rentabilidad de lo que se espera con base en la inversión que hemos hecho en toda esta magia de la inteligencia artificial. Y lo hablo desde la experiencia. Es verdad que la IA está súper puesta a las expectativas de superpoderes y esto va a sustituir un montón de actividades y nos va a llevar a el verdadero futuro. Pero vale la pena preguntarnos de veras para qué estamos usando estos sistemas. Y Miguel lo formulaba como una hipótesis y yo lo confirmo en mi práctica y en mi trabajo diario. Hay una inmadurez tecnológica muy fuerte, y puedo hablarlo con confianza desde Colombia, seguramente pasa en muchos otros países, pero los servicios que muchas empresas demandan asociados a inteligencia artificial son servicios que añaden aún muy poco valor como a la productividad de una empresa, o realmente no llegan como a sustituir una labor, etc. Entonces, para ponerlo en un ejemplo muy puntual, la gran parte de sistemas de inteligencia artificial que se construyen, por lo menos en Latinoamérica, son únicamente chatbots de atención al cliente. Vale, chévere, el chatbot igual tiene un límite de funcionalidad, como todos hemos interactuado con ellos, al final seguramente vamos a tener que, por favor, comuníqueme con un asesor porque el chatbot no logró resolver mi problema. Igual está el rol de la persona que toda su vida ha cumplido con estar en la atención al cliente. Entonces realmente no está añadiendo valor, ni está mejorando la productividad de la empresa, no está haciendo absolutamente nada. Y aprovecho ya también para cerrar un poco el asterisco en paralelo, más allá de la parte productiva de la inteligencia artificial, y lo digo con base en
no sé si han visto por ahí estos estudios que saca el Harvard Business Review acerca de el top 10 de los usos de la inteligencia artificial. Entonces, como personas naturales, no empresas, gran parte, y esto es algo que desde la ética hemos buscado evaluar muchísimo, y es todas las personas, o gran parte de las personas, están usando estos sistemas como terapia, como compañía. Entonces, esto, digamos, en términos de la economía, de monetizar, pues no es algo que se vea de una vez en el dinero, en un retorno en términos financieros, sino que abre como un servicio, una economía en paralelo que seguramente es allá donde al final termina como depositándose el valor de la inversión, ¿sí? Entonces vale la pena verlo como desde esa parte un poco más no tangible de estos servicios que está ofreciendo la inteligencia. De si es bueno o malo, eso seguramente es otro debate, pero creo que también es una de las razones por las que no se ve el retorno inmediato de la inversión en estos sistemas. Ya, chévere. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues si nos hemos dado cuenta, estas grandes empresas eh, tienen grandes valoraciones y vemos que tienen plata, como dice uno, el lenguaje de ciudadano de a pie, pero son empresas que cada semestre tienen despidos masivos. Entonces uno dice, la IA llegó para quedarse, pero al final va a peligrar mi trabajo, mi puesto de trabajo por esta inteligencia artificial generativa. Bueno, gracias a los dos. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, aquí Santiago, editor de 070. Vengo a contarles que ya está arriba la temporada completa de El Infierno de los Justos, una serie de podcasts que produjimos con la Liga contra el Silencio y Revista Gaceta, donde exploramos los efectos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en la vida de las facultades de Derecho en el país. De los 11 magistrados asesinados, 8 eran profesores de la Universidad Externado, 1 del Rosario y otros varios, incluyendo también auxiliares, tenían estrechos vínculos con varias universidades en Colombia. La miniserie recoge muchos testimonios de estudiantes, profesores, decanos, que vieron de primera mano los efectos del Holocausto de la Justicia en su vida universitaria. Así que no se pierdan El Infierno de los Justos en su plataforma de podcast favorita. Bueno, volvemos. La inteligencia artificial parece vivir en la nube, pero su poder depende de algo muy terrestre. Kilómetros de cable, toneladas de silicio y millones de litros de agua. Cada modelo que usamos, cada imagen generada, cada consulta en ChatGPT necesita procesadores, energía y sistemas de enfriamiento que consumen más que algunas ciudades enteras. Solo en los últimos 3 meses, las grandes tecnológicas, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle, invirtieron $110 mil millones en nuevos centros de datos. De esto hablaremos en esta parte del episodio. Miguel, estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de economía extractiva, es decir, los metales raros, el litio, el coltán, todas estas metales que sirven para el uso de chips, por ejemplo, de nuestra empresa Nvidia, están, digamos, llamando la atención para las grandes potencias, pues se vuelven, digamos, un recurso, una materia prima atractiva. ¿Cómo evalúas tú, y tú también, Catalina, esto es una pregunta para los dos, este nuevo panorama donde quizás estas nuevas materias primas están produciendo nuevos lugares de sacrificio, como llaman algunos ambientalistas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo no lo llamaría el nacimiento de una nueva economía extractiva. Yo creo que es como el boom, el auge de ya el extractivismo, porque estas tierras raras, estos metales preciosos, sí, estos minerales ya se venían pues extrayendo en la economía, y por eso tenemos por ejemplo, China, que concentra gran parte de estas tierras raras. mm, Es incluso hablando de manera como geopolítica, entre relacionamiento entre países, entre potencias, es como el que tiene el control. Por eso es el mayor fabricante de chips de los que utilizan los computadores, vuestros centros de datos. Entonces, con base como que en ese panorama, yo no lo hablaría de una nueva economía extractiva, sino como de una potencia, una exposición, una expansión más de estas tierras raras. Entonces, o de estos minerales. Por eso se habla, ya el petróleo no aparece en las primeras planas
de los periódicos, ni de los medios, ni de las bolsas, ni de los inversionistas, sino son el nuevo oro negro ya serían estas tierras raras y estos minerales, porque es lo que se necesita para la infraestructura del futuro, como mencionábamos. ¿Por qué hoy se está hablando mucho o el foco o la fotografía está girando hacia los centros de datos? Porque es que la IA necesita mucha energía, mucha electricidad. Entonces, por ejemplo, hace poco escribí un informe que China construyó el mayor parque de paneles solares del mundo de la extensión de Manhattan, eh, para poner un ejemplo. O también hice un reportaje sobre las baterías para guardar energía para estos centros de datos, y entre China y Estados Unidos concentran el 70%. Colombia no aparece en el mapa, por ejemplo. Entonces, las grandes potencias ya se empezaron a preparar y se están preparando para buscar nuevas formas de generar energía, nuevas formas de guardar la energía y nuevas formas de distribuir esa energía, pensando en que en el futuro lo que va a necesitar más energía eléctrica van a ser estos centros de datos, que es donde se guardan estos chips, estos grandes motores, donde se guarda toda la información, los códigos y el lenguaje de lo que nosotros vemos pues en nuestro computador, en nuestro celular, cuando usamos ChatGPT, Gemini y todo esto. Cuando le decimos que genere un video, genere una imagen, haga un cambio, dígame, haga este texto. Entonces, creo que no hay una nueva economía extractiva, pero sí hay una expansión, como un boom de todas estas, como dice, estas tierras raras, estos minerales. Sí, yo solo para añadir y voy por la misma línea de Miguel, y es, creo que no es nuevo. Y por ejemplo, se ha hablado mucho del coltán cuando empezó el boom de los smartphones también. Entonces creo que no es nuevo, y a mí me gustaría que pusiéramos más los ojos y la preocupación no en el impacto ambiental que tendría como que se vuelve una actividad puramente extractivista, sino en las desigualdades sociales que se generan, que tienen que ver, por ejemplo, con, seguramente lo han visto, estas huelgas o manifestaciones que han habido porque justamente se construyen muchos de estos supercentros de computación en zonas donde les queda fácil emitir gases de efecto invernadero, aguas contaminadas, etcétera. Pues lo que está haciendo es simplemente generar como una gentrificación ahí medio rara, donde se crea un supercentro tecnológico, pero al lado tiene una población que está olvidada hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, a mí me gustaría llevar la discusión como hacia allá. También lo mismo con el tema de la extracción de estos minerales. Entonces, podríamos poner sobre la mesa, pensar en lo que pasa con el oro, minería legal o ilegal, y quienes se benefician también de ese oro legal o ilegal. Entonces, en Colombia tenemos ese problema del oro, pero igual tenemos grandes compañías en el exterior que son indiferentes a que se haga extracción legal o ilegal del mineral. Entonces, de acuerdo, puede que no sea una nueva economía extractivista, sino que puedan abrirse como otras formas de generar desigualdades sociales. Y esa sería como mi preocupación en ese ámbito principalmente. Ok, Catalina, ahorita Miguel hablaba de el lugar que está ocupando China en este escenario, y recientemente el gobierno chino le pidió a sus empresas no usar chips de Nvidia ni AMD mientras ellos intentan desarrollar los suyos propios. Y entonces quiero preguntarte desde un punto de vista económico, ¿tú cómo estás viendo como este juego de competencias, de colaboración, ¿no? Nvidia es el mayor productor de estos chips para esta tecnología, como ya lo ha explicado Miguel, pero China igual necesita o está como apuntando a construir la soberanía de la producción de sus propios chips. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista económico? Sí, ¿cómo lo lees? Quizá más allá de lo económico me lleva a pensar, por ejemplo, en la época de la carrera espacial. Entonces, siento que es el mismo escenario. Entonces, dos países compitiendo por quién va a llegar primero a la Luna, quién va a colonizar primero otro planeta. Que más allá de pensarlo desde el ámbito puramente económico, se vuelve una cosa incluso como más del discurso, porque en la práctica tampoco es que eso haya favorecido mucho, no sé, avances en la investigación, por ejemplo. Que
que ese sería el escenario ideal, como si hubiese una competencia que permitiera motivar un desarrollo, una innovación, que las cosas se hagan más eficientes, con menor impacto ambiental. Eso sería espectacular. Pero la competencia no está por eso, no está por quién lo hace mejor, está por quiero estar contigo. Sí, exactamente. Al final terminar haciendo lo mismo. Entonces siento que ahora, desde el punto de vista económico, no añade ningún valor, como pues desde mi perspectiva, como que exista esta competencia más de egos. Sería bien interesante verlo si hubiese una competencia más desde lo que mencionaba, como hacia la innovación, hacia quién lo hace diferente y por qué que yo lo haga diferente es mejor a como lo está haciendo otro país. Bien. Miguel, ahorita tú mencionabas que en este mapa global Colombia no aparece ni por la esquina y quiero preguntarte por eso. ¿Cómo ves el lugar de Colombia en lo que has hecho, en la reportería que has hecho en este panorama global? Porque recordemos que el gobierno, digamos, Petro ha pedido que Ecopetrol transite hacia el campo de la inteligencia artificial, ha hablado de hacer centros de datos, ya que eso se ponga, digamos, se materialice es otra cosa, pero digamos, con ese panorama, ¿cómo ves tú a Colombia en este escenario? Yo creo que aquí la clave es la flexibilización de permisos y de la apertura a la inversión. Colombia es un país muy complejo, tanto a la hora de sus proyectos, se nos damos cuenta la cantidad de requisitos y todo lo que el país tiene que hacer para que salga a la luz un proyecto de energía, incluso de energía ya convencional, todo lo que sufren las empresas locales o extranjeras que vienen acá para, por ejemplo, lo que pasó en La Guajira con el parque eólico o con lo que ha pasado con el gas. Entonces uno dice, si tenemos una burocracia o unos procesos lentos, complejos, rigurosos, son rigurosos, pero que con muchas trabas, entonces eso hace que muchas empresas desistan y esto que parecía prometer un gran proyecto para generar más energía, al final no termina ni generando energía o termina esto complicándose por permisos sociales, permisos ambientales, complicaciones de relacionamiento con comunidades. Entonces, Colombia tiene un problema con eso. Y eso hace también que se espante la inversión. Pues, las empresas del sector de energía lo dicen. Nosotros necesitamos estabilidad en la forma en que el gobierno de turno nos dé a nosotros la seguridad de que invertir en este país a largo plazo sí sea rentable y sí sea provechoso, tanto para la ganancia de la empresa, pero también para ganancia del país y de las comunidades. Entonces yo creo que va más por ahí, más que por ir decir que si Ecopetrol debe convertirse en una empresa de inteligencia artificial es, venga, lo que tenemos aquí lo podemos potenciar. Aquí hay empresas que tienen la disposición para hacer granjas de paneles solares, no mini, sino granjas a gran escala, mejorar la generación hidráulica con todos los embalses. Aquí hay empresas que le quieren apostar a montar grandes centros de baterías. Aquí hay unos proyectos pequeños en Cundinamarca, conozco uno, en el Tolima también, donde hay grandes baterías para almacenar energía, pero si el gobierno regulara mejor, diera mayores garantías y el gobierno ayudara a estas empresas y dispone de todo el aparato burocrático de superintendencias, de agencias y de permisos, creo que sería más provechoso. Pero aquí todo es como tan complicado. Tú hablas como de una promoción o un incentivo de la pequeña, mediana industria hacia esas tecnologías, si te entiendo bien, y que haya como un respaldo institucional, pues sí, como un apoyo y sí, un apoyo, ¿sí? ¿A eso te refieres? Así es. Vale. Así es. Vale. Yo quiero añadir una cosa y quiero cambiar un poco la perspectiva que da Miguel. Ajá. Y es, yo veo más que una vulnerabilidad, una oportunidad en lo que Colombia tiene para ofrecer en todo el ámbito del desarrollo de inteligencia artificial. A ver. Y voy a ponerlo pensándolo, por ejemplo, que Colombia no tendría, por ejemplo, que atravesar por un proceso tipo revolución industrial para llegar a un nivel de desarrollo tecnológico como otros países, ¿sí? Luego, nosotros no tendríamos, bajo esa hipótesis, que
pasar por el mismo proceso de volvernos súper tecnificados y ser capaces de producir nuestros chips para poder igual empezar a aprovechar estas tecnologías y desarrollar nuestros propios sistemas, ¿sí? En ese sentido, y vuelvo un poco a la idea del monopolio, pues no tendríamos por qué empezar a incurrir en esos costos fijos que ya otros países, Estados Unidos, China, por ejemplo, lo han estado haciendo, ¿sí? Pero igual esa información, esa infraestructura, esa tecnología está a nuestra disposición. Entonces, ¿cuál es el punto desde el cual yo lo veo como una oportunidad? Y es algo que ya está ocurriendo. Colombia y muchos de los países en Latinoamérica son fuertes exportadores de servicios de tecnología, no porque tengamos la infraestructura, sino por la capacidad técnica en términos de la mano de obra calificada. Entonces, muchos colombianos trabajan para empresas de tecnología en el norte global, como hablando en esta asociación norte-sur, también porque es más barato. Suena cruel decirlo, pero nuestra mano de obra es mucho más barata que lo que cobraría un ingeniero de sistemas o un desarrollador de software de otro país. Sí. Exacto. Entonces es una oportunidad y nosotros estamos fuertemente capacitados para aprovechar la infraestructura que ya existe y desarrollar basados en esa infraestructura. Entonces esa es la oportunidad y ese es el punto optimista que yo veo para Colombia, y es un poco lo que se ha motivado y pensándolo, por ejemplo, en lo que Miguel decía de cómo un gobierno podría motivar este desarrollo. Es, venga, pues no nos enfoquemos en empezar a desarrollar nuestros propios chips, capacitemos a la gente, formemos a la gente en estas tecnologías y veamos cómo ahora sí le podemos añadir valor a esto que ya existe para en efecto pues generar mayor productividad, reducir ineficiencias. Lo que decía el ejemplo de, pues venga, no usemos un chatbot, de veras, sentémonos, organicemos nuestros datos y veamos qué podemos hacer con eso para crear un sistema basado en inteligencia artificial que nos... Háblame un poco de eso, de esa última que me acabas de decir, porque me interesa esa idea. Quiero que la desarrolles un poco, no sé si en tu experiencia trabajando en Quantil has pensado en esto, pero me interesa esto de que hay muy poco valor agregado con el panorama actual. Como dices, se generan chatbots y pues ahí no hay tanto valor. Háblame un poco más de eso. Sí. El tema de la madurez tecnológica. Ajá. Creo que el más claro ejemplo y desde la experiencia es, nosotros hemos llegado a trabajar con clientes que llegan con la idea de quiero un sistema de inteligencia artificial. No sé para qué. Quiero un sistema de inteligencia artificial. Entonces, como venga, pues primero veamos qué necesidades tiene usted. Paréntesis, ¿esos clientes qué tipo de clientes son? ¿Empresas? Cualquier sector público, sector privado, y en sector privado puede ser salud, energía, de todo, financiero. Y aquí algo, el asterisco, que el sector financiero en Colombia es de los sectores que más maduros han estado en desarrollo tecnológico y no por nada, pues hay 20.000 fintech ahorita andando en el mercado. Pero una empresa, llamémosla como tradicional, una mediana empresa colombiana de 30 años en el mercado, viene y dice, venga, yo quiero modernizar mi empresa, metamos la inteligencia artificial. Primera pregunta, pues, ¿qué quiere usted solucionar con inteligencia artificial? ¿Sí? Ahí está el problema 1, que todo el mundo quiere usar inteligencia artificial, pero no sabe para qué, ni por qué la necesita. Entonces, pues la base de estos sistemas de inteligencia artificial es tener un buen conjunto de datos. O sea, estos sistemas necesitan... Y aquí, bueno, perdón, voy a abrir un paréntesis. Y es que cuando hablo de inteligencia artificial no estoy hablando solo de modelos de lenguaje, ChatGPT, sino de todos los modelos de aprendizaje de máquinas. Entonces, no sé, un modelo predictivo, lo que usan los bancos para scoring crediticio, eso también hace parte de esta bolsa de inteligencia artificial. Y pues eso requiere datos, mucha información. Saber cómo entrenar estos modelos y que ellos al final puedan decir, venga, sí, esta persona... le doy o no le doy un crédito, igual necesito conocer información. Entonces llegamos con estas empresas primero no saben qué problema quieren solucionar y después cuando entramos a ver sus datos, no hay nada de arquitectura de datos, no hay un buen sistema de recolección de información. Entonces, venga, empecemos primero por organicemos sus datos, qué información tiene, y ahí sí empecemos a pensar qué de lo que usted ha recogido le sirve para crear un sistema de inteligencia artificial. O sea, ¿qué problema puede usted estar teniendo en este momento que de pronto no ha identificado, que sus datos están revelando? Y ahí sí podemos entrar a mejorar cosas con inteligencia artificial. Ese proceso es largo,
pero muy pocas empresas, por lo menos en Colombia, están dispuestas a pasar por ese proceso. Entonces viene un poco, y ahorita por el boom también, que todas las empresas quieren venderse como súper tecnificadas y toma mi sistema de inteligencia artificial para ofrecerte un servicio, pero de nuevo, como que está solo la nube de la inteligencia artificial, y creo que eso responde muy bien al ejemplo del escenario burbujeante que mencionaba Miguel al principio, como que todo el mundo vende que está haciendo cosas con inteligencia artificial, pero si entramos, o sea, si quitamos esa espuma de lo burbujeante, vemos es como... ¿Dónde está el valor de esto que me estás vendiendo? Ya. Buenísimo. Bueno, se nos va acabando el tiempo de este segundo bloque. Quiero pedirle a ambos que hagamos el mismo ejercicio de ahorita, y es, en esta breve conversación sobre infraestructura, sobre madurez tecnológica, que me hagan como una pequeña reflexión cada uno, lo más sintética posible, para cerrar este bloque y en general el episodio. No sé quién quiere empezar. Bueno, Catalina, yo quiero empezar. Lánzate. Y voy a hacer un poco de lo social y desde lo que vivimos en el país. A mí me gustaría llevar todo este boom de la tecnología como a los verdaderos problemas que tendríamos como país en particular. Y se habla mucho, por ejemplo, de que la inteligencia artificial logrará democratizar el conocimiento y reducir las brechas que existen en términos de capacidades técnicas y demás, y puede que sí. O sea, ahora una persona cualquiera puede sentarse con el chatbot y preguntarle cosas y decirle, enséñame un idioma, enséñame un área de expertise en particular, pero yo creo que por lo menos como país tendremos otras preocupaciones antes de buscar democratizar ese conocimiento, y siquiera pensar en el acceso a ese tipo de recursos que necesitaría una persona para poder interactuar con un sistema de estos. Y siento que los esfuerzos, más allá, por ejemplo, de capacitar, que ya gobiernos antes lo han hecho con estos programas de Data Science for All, y todo el mundo puede aprender de ciencia de datos, es buscar reducir la brecha en el acceso a los recursos, pues, físicos que se requieren para poder llegar a acceder a ese conocimiento, que en este momento sí está abierto, pero pues no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo. Miguel, ¿cómo lo ves tú? La inteligencia artificial generativa llegó y no estábamos preparados. Y como esto va tan rápido, creo que muchos nos estamos quedando atrás. Es decir, esto va a aumentar las brechas digitales, porque algunos tendrán la facilidad de tomar cursos, de ir a la universidad, de tomar diplomados de inteligencia artificial generativa, y avanzarán en sus trabajos, en sus casas, en donde se desenvuelven. Otros se quedarán rezagados por esto mismo, porque esto está tan rápido que no todos tienen ni lo económico, ni lo social, ni las herramientas para hacerlo. Miguel, muchas gracias. Y Catalina, también a ti, gracias por estar acá, por su tiempo, por su disposición, por la apertura a conversar. Y bueno, a ustedes los que nos escuchan, las que nos escuchan al otro lado, gracias. Esto fue IA Luego Existo. Quédense para los siguientes episodios de esta temporada. Un abrazo, chao. IA Luego Existo es la cuarta temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. Isaac Vargas es nuestro productor y es conducido por mí, Santiago de Narváez, y por Natalia Guerrero. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Hasta luego.